Entonces tenemos el día de hoy a la doctora Ilse Gutiérrez. Entonces, si me permiten, voy a compartir mi pantalla para hacer la presentación de la doctora. Entonces, la doctora Ilse Gutiérrez Grob es egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una especialidad de gastroenterología que realizó en Médica Sur y la UNAM, una alta especialidad en endoscopía terapéutica, también en Médica Sur y la UNAM, una alta especialidad en enfermedad inflamatoria intestinal por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y la UNAM. Es profesora asociada de la especialidad de gastroenterología en Médica Sur y miembro de las asociaciones Panamericana y Europea de Crohn y colitis ulcerosa, PANCO y ECO. Entonces, para nosotros, de verdad, es un gusto y un honor contar con ella, que es experta en el tema. Entonces, doctora Ilse, bienvenida. Y en cuanto usted guste compartirnos su presentación e iniciar con su ponencia, bienvenida. Perfecto. Muchas gracias. Entré justo a tiempo. A ver, vamos a ver. Muchas gracias por la invitación y gracias por permitirnos difundir conocimientos acerca de estas enfermedades que cada vez van a ser mucho más frecuentes y son mucho más frecuentes de lo que nos imaginamos ya actualmente. Y es algo con lo que nos vamos a topar tanto en la práctica de la medicina como en la práctica de la nutrición clínica. Entonces, es importante conocer pues, qué son estas enfermedades, cuáles son sus mecanismos de enfermedad, cuáles son sus comportamientos, cuáles son sus complicaciones y cómo lo viven los pacientes, porque eso también es lo más importante. Estas enfermedades son enfermedades crónicas, emergentes, que cambian mucho la calidad de vida de los pacientes. Entonces, si tenemos siempre como un equipo o un manejo multidisciplinario, vamos a poder ayudarles lo más posible a estas personas, ¿no? Entonces, hablemos acerca de qué son estas enfermedades, algo de fisiopatología y de las complicaciones que pueden tener estas enfermedades. Entonces, vamos a hablar una pequeña introducción acerca de la epidemiología, de por qué es importante conocer estas enfermedades actualmente, algo sobre conceptos básicos de inmunidad en el intestino, de mecanismos de tolerancia inmunológica, un poco acerca de la fisiopatología, qué es Crohn y qué es colitis ulcerosa, cómo es el viaje del paciente o el patient's journey, que ahora es tan de moda hablar acerca de los patient's journey, los patrones de la enfermedad y cuáles son las complicaciones que puede haber en estas enfermedades. ¿Por qué debe empezar a importarnos particularmente en México la enfermedad inflamatoria intestinal? Porque se ha visto un incremento a partir de los años 80 bastante importante. Sin embargo, a partir del nuevo milenio, del 2000 al 2015, se ha observado que se ha incrementado más de 4 veces tanto la tasa de incidencia como la tasa de prevalencia de colitis ulcerosa y de enfermedad inflamatoria como tal y de enfermedad de Crohn, ¿no? Entonces, es importante porque ha crecido 400% la prevalencia de estas enfermedades. Uno, es muy posible que ya la tengamos más en el consciente colectivo de los médicos y del personal de salud y entonces lo diagnostiquemos más. Eso sí pasa, pero también probablemente está habiendo mucho más cantidad de casos de enfermedad inflamatoria. Y esto tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con cómo es el ambiente actualmente, con la exposición que tenemos a muchos alergenos, a muchos antígenos de los alimentos, a muchos otros factores del ambiente como el tabaquismo, la industrialización, que ahora los alimentos son muy procesados. Todo eso tiene que ver con que existan nuevos factores proinflamatorios que en un individuo genéticamente susceptible hagan que se detonen este tipo de inflamaciones crónicas, ¿no? Y no solamente de enfermedad inflamatoria intestinal, sino de cualquier patología inmunológica e incluso cáncer, ¿no? Una estimación actual, de acuerdo a los casos actuales de enfermedad inflamatoria en México, es de que actualmente se necesitan 64 especialistas de enfermedad inflamatoria en México, gastroenterólogos o coloproctólogos especialistas. Y no sé si tengan más o menos como idea de cuántos hay, pero hay menos de 15 especialistas en todo México de enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Y son enfermedades que les digo que son importantes, aunque seamos todos gastroenterólogos, de pronto necesitan un detalle fino de alta especialidad para poder tratar a estos pacientes de forma adecuada.
¿Qué pasa en Latinoamérica? Algo semejante. Se ha observado, de acuerdo a un estudio publicado recientemente, en el 2020, que fue enfocado a ver la epidemiología de Latinoamérica, tanto de enfermedad de Crohn como de colitis ulcerosa, cómo se estaba comportando en los últimos años. Y lo que se obtuvo de 8 países es que más o menos hubo una casuística de 4.216 pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal en estos 8 países de Latinoamérica, y que se ha incrementado el diagnóstico en las últimas 2 décadas, del 2000 al 2019, la colitis ulcerosa alrededor de 7.5 veces en la región y la enfermedad de Crohn 12.5 veces. Esto es muy importante. No tenemos todavía las tasas de incidencia y de prevalencia, o todavía no son la epidemiología que se encuentra en otros lados del mundo, como Canadá, como los países nórdicos, que son enfermedades bastante frecuentes, como España. No tenemos todavía ese problema, que sea un problema de salud pública. Sin embargo, el que se haya incrementado en los últimos 20 años alrededor de 12.5 veces es bastante importante, ¿no? Entonces, como enfermedades emergentes que son, tenemos que considerarlas en nuestro diagnóstico. Lo que se observó en este estudio es que la enfermedad de Crohn, curiosamente, aunque se consideraba que la colitis ulcerosa era más frecuente en nuestra región, en Puerto Rico, República Dominicana y Perú es más frecuente la enfermedad de Crohn. Colombia tiene el mejor registro de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, y esto por el tipo de sistema de salud que tienen un mucho mejor registro de los casos. En México es mucho más frecuente la colitis ulcerosa hasta este momento. Sin embargo, ya está viendo esta transición un poco epidemiológica que hay en la enfermedad inflamatoria intestinal, en la cual los casos de colitis ulcerosa llegan a estabilizarse y empiezan a incrementarse los casos de enfermedad de Crohn. Entonces, el 75% de los casos son de colitis ulcerosa y el resto son enfermedad de Crohn o colitis no clasificada o colitis indeterminada. En el Caribe también la enfermedad de Crohn es mucho más frecuente de tipo fistulizante, probablemente porque ese es un diagnóstico mucho más retardado. Es muy frecuente la cirugía en el Caribe, y esto tiene que ver también con el patrón de la enfermedad, que probablemente los pacientes se perforan más o se estenosan más. Y bueno, existe una gran dependencia de esteroides tanto en el Caribe como en el resto de Latinoamérica. Entonces, hablemos un poco de cómo son los mecanismos normales de la inmunidad intestinal. Sabemos que el tubo digestivo es un órgano de primer contacto con muchos antígenos, con alimentos, de reconocimiento de muchas sustancias, de bacterias. Entonces necesitamos tener ciertos mecanismos que nos permitan que no estemos enfermos todo el tiempo. Y eso lo vamos a ir desarrollando a lo largo de la vida, pero particularmente la infancia va a ser una época de la vida en la cual vamos a tener mucho más exposición y reconocimiento de estos antígenos, para que en la edad adulta no tengamos toda esta respuesta inflamatoria importante, ¿no? Ahora, es normal que tengamos una respuesta inflamatoria en el intestino. Tenemos un sistema inmunológico súper abundante en el intestino, porque les digo que es el primer órgano de reconocimiento. Sin embargo, ocurre algo muy curioso. Tenemos este mecanismo de reconocimiento y de inflamación, pero al mismo tiempo que estamos teniendo estos mecanismos de inflamación y de reconocimiento de antígenos, al mismo tiempo se activan mecanismos de tolerancia inmunológica, y estos están llevados a cabo por diversos programas celulares y genéticos que están enfocados a mantener esta homeostasis intestinal, tanto de mantenimiento y del equilibrio de la microbiota, como de la respuesta inflamatoria o la respuesta inmunológica hacia la microbiota y hacia los antígenos que consumimos, ¿no? Entonces, estas vías celulares promueven la tolerancia inmunológica, promueven también la inflamación y el control de la inflamación, y también la restitución epitelial, el surgimiento de nuevas células a partir de las células madre que están en las criptas. Y bueno, esto permite que haya diversas vías de señalización en el huésped y entre el agente externo para poder efectuar estos programas, ¿no? que hacen la inflamación. Entonces, digamos que tenemos el consumo de algún alimento, consideremos que tiene alguna bacteria, algún parásito. Entonces, el primer mecanismo de defensa que tenemos es el ácido gástrico, ¿no? Llegan estas bacterias al ácido gástrico, muchas de ellas se van a inactivar o se van a morir en este ácido gástrico, y posteriormente van a pasar al intestino delgado. Y ya en el intestino delgado es donde van a ocurrir todos estos procesos de reconocimiento inmunológico, de tolerancia, de nuevas estrategias también de nuestro cuerpo para no generar nuevos procesos de inflamación más adelante. Y bueno, luego ya se va a desechar estos alimentos, ¿no? ¿Cuáles son los elementos linfoides que están en la mucosa del intestino delgado particularmente, que son lo más importante? Pues están las vellosidades, digamos, viéndolo un poco en microscopio, están las vellosidades. Estas vellosidades pues tienen su sistema de irrigación sanguínea, pero también tienen su sistema de drenaje linfático.
tienen una actividad de linfocitos intraepiteliales importante, aunque no debería ser tan abundante la cantidad de linfocitos intraepiteliales porque son los que regulan la inflamación, ¿no? Entonces, en estas vellosidades ocurre episodios ahí de reconocimiento de los antígenos, se reconocen a través de los linfocitos, se hace una presentación de antígenos y posteriormente ya se hace toda esta respuesta inflamatoria. Y esto ocurre tanto en las vellosidades como en las placas de Peyer, que las placas de Peyer también tienen estos mecanismos a través de las células M, que se llama transitosis, en la cual hay una exposición de los antígenos hacia los folículos linfoides y posteriormente la respuesta inmunológica, ¿no? Eso es lo que ocurre de forma normal. Y todas las células que se encuentran en la lámina propia son las células dendríticas que nos van a hacer la presentación de antígenos, linfocitos, va a haber macrófagos que también tienen un papel muy importante, pero también no olvidemos que existen no solamente estos mecanismos protectores en la lámina propia, sino también en el propio epitelio, pues tenemos la microbiota, que nos va a proteger de muchas infecciones, tenemos las capas de moco, de IgA, todo esto, ¿no? Y bueno, estos mecanismos de tolerancia inmunológica, lo que ocurre es que se presenta el antígeno, se presenta hacia una célula presentadora de antígenos, se drena a través de la sangre, se presenta en los nódulos linfáticos periféricos y bueno, posteriormente se hace esta respuesta inmunológica, ¿no? Igualmente ocurre esto a través de la transitosis en las células M. Y estos son los mecanismos de activación tolerogénica. Ya una vez que se hace la presentación de antígenos, que se forman linfocitos TSD4 reguladores, se va a parar esta inflamación que se inició por la presentación de antígenos. Entonces, los TSD4 reguladores son los que van a controlar nuestra inflamación, ¿no? De forma normal, los mecanismos de tolerancia inmunológica. Ahora, además de estos elementos de la lámina propia, de la pared como tal del intestino, ¿qué otros actores tenemos importantes? Pues la microbiota es uno de los más importantes, ¿no? Sabemos que debe haber un equilibrio entre la microbiota, nuestro sistema inmunológico, que la microbiota depende de todo lo que hacemos, cuánto ejercicio hacemos, qué comemos, qué no comemos, cómo fue nuestra alimentación materna, cuál es digamos, nuestro alimento que más consumimos. Entonces, todo eso va a tener que ver con cómo se comporta la microbiota, ¿no? Y nuestra microbiota puede estar controlada, puede estar regulada, puede estar equilibrada o puede estar totalmente desequilibrada. Y cuando está desequilibrada se generan estos procesos patológicos, ¿no? Entonces, es muy importante que a través de los nutrientes, que a través de la ingesta de fibra, que a través de la ingesta de ácidos grasos de cadena corta y de otros mecanismos mantengamos la salud de la microbiota. Y lo que pasa normalmente con esta microbiota, ya platicábamos de cómo era el sistema inmunológico de tolerancia en la lámina propia y todo esto, y lo que pasa con la interacción de esta microbiota en la mucosa es que, pues, a final de cuentas son bacterias, va a haber cierta presentación de péptidos microbianos, pero se tiene que generar una respuesta de tolerancia inmunológica a estas bacterias y parásitos, hongos que tenemos aquí en la microbiota. Entonces, se generan estas respuestas también de tolerancia inmunológica hacia nuestra propia microbiota, y bueno, se producen células TCD4 también reguladoras y está controlado nuestro sistema inmunológico, ¿no? Si tenemos un balance adecuado en la microbiota, bueno, esto va a inhibir el crecimiento de patógenos, van a degradar polisacáridos, van a producir folato y vitamina K, van a modular la función inmunológica, estimular la motilidad intestinal, van a mantener la función de la barrera epitelial. Sin embargo, cuando hay un desequilibrio y hay un crecimiento mayor de patógenos, pues entonces esto puede promover la sepsis y la infección, datos de inflamación no solamente intestinal, sino también puede estar asociado a inflamación sistémica. Incluso se ha asociado la disbiosis o esta alteración en la microbiota con procesos como el hígado graso, la alteración en el metabolismo como la diabetes o la intolerancia a la glucosa, enfermedades inmunológicas e incluso enfermedades neurológicas también se ha asociado a disbiosis, ¿no? Daño hepático, como platicaba, producción de carcinógenos, y entonces esto puede promover también mutaciones, daños epigenéticos en las células del colon, por ejemplo, y por supuesto síndrome de intestino irritable, trastornos funcionales digestivos y enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, si logramos tener un equilibrio adecuado en nuestra microbiota, es poco probable que tengamos procesos patológicos que surjan a raíz del desequilibrio, ¿no? Entonces, la respuesta inmunológica normal ocurre, como ya les comentaba, existen ciertos organismos invasivos, ciertos antígenos, se genera esta presentación de antígenos, esta respuesta inmunológica en la cual se secretan linfocitos TSD4, ciertas sustancias proinflamatorias y antiinflamatorias,
y bueno, se regula la inflamación automáticamente, ¿no? Pero ¿qué pasa en los pacientes en los cuales no funcionan estos mecanismos de regulación? Pues entonces estos mecanismos de autorregulación no se desarrollan, no se llevan a cabo, no se llevan a cabo esta secreción de citocinas proinflamatorias, esta nueva producción de células madre, y entonces se genera inflamación crónica, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos de la enfermedad inflamatoria intestinal? Pues ya vimos que hay una respuesta inmunológica aberrante en la mucosa, hay pérdida de la tolerancia inmunológica, reconocimiento alterado de los antígenos, de la propia microbiota. Tiene que ver también el ambiente, tiene que ver la dieta, dónde vivimos, cómo es el ambiente, digamos, de contaminación donde estamos, si fumamos, si tomamos antibióticos, cierta susceptibilidad genética que tiene que existir para tener como este riesgo para perder la tolerancia inmunológica y bueno, la microbiota, ¿no? Que es tan importante en estas enfermedades. Entonces tenemos la inmunidad alterada, con producción alterada de citocinas proinflamatorias, la microbiota, que puede generar ciertos metabolitos que están alterados, sobre todo cuando hay un reconocimiento alterado, un procesamiento alterado de los azúcares de los alimentos, factores ambientales como el estrés, el tabaquismo, una dieta alta en carbohidratos, baja en fibra y una susceptibilidad genética, como se ha descrito en muchos de los pacientes, ¿no? Entonces, no solamente existen estas alteraciones de la microbiota como platicábamos, sino también cómo se llevó a cabo el embarazo, si el paciente fue alimentado con leche materna, cómo es su genética, qué fármacos ha tomado, si ha tomado antibióticos, si ha tomado medicamentos para el acné, si ha tomado antiinflamatorios no esteroideos, todo eso va a predisponer a cierta inflamación intestinal, ¿no? Platicábamos del ambiente, si hay contaminación, si es un país desarrollado, en vías de desarrollo, qué tipo de alimentos tienen en esa cultura. Y bueno, finalmente esto todo va a desencadenar una respuesta alterada en la microbiota y si se tienen estas alteraciones de regulación de la inflamación, pues desarrollo de la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Ahora, en cuanto a los genes, se han descubierto alrededor de 160 diferentes locis que pueden predisponer para enfermedad inflamatoria intestinal y se ha observado que entre 10 al 25% de los pacientes que tienen enfermedad inflamatoria tienen algún familiar con enfermedad inflamatoria intestinal. Seguramente que si nos vamos en la historia familiar de los pacientes, algún tío, algún abuelo, algún bisabuelo pudo haber tenido enfermedad inflamatoria intestinal, pero no solamente tiene que ver el riesgo de enfermedad inflamatoria intestinal con haber tenido un antecedente de enfermedad inflamatoria intestinal, sino que los pacientes que tienen antecedentes de enfermedades autoinmunes, sea lupus, enfermedad de tiroides, artritis reumatoide, tienen cierta susceptibilidad genética para que sus mecanismos de regulación de la inflamación estén alterados. Entonces, no necesariamente tienen que tener un familiar con enfermedad inflamatoria intestinal, sino que podrían tener un familiar con cualquiera de estas patologías autoinmunes y eso hacerlos más susceptibles a tener todas estas alteraciones que pueden predisponer, ¿no? Ahora, ¿en qué mecanismos están afectados estos genes que pueden predisponer a la enfermedad inflamatoria intestinal? Pues tiene que ver con los mecanismos de producción de mediadores de la inflamación, de la barrera de función, de la función de la barrera, de la tolerancia inmunológica, de la activación de linfocitos, de la fagocitosis, de la autofagia, que es muy importante, del acarreamiento de especies reactivas de oxígeno, entre muchos mecanismos que se llevan a cabo en nuestro cuerpo y que pueden estar alterados estos genes en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Entonces, todos estos son ejemplos de genes que pueden alterar cada uno de estos mecanismos reguladores, ¿no? Migración celular, autofagia, apoptosis, producción de células proinflamatorias. Entonces, no hay un solo gen que predisponga a la enfermedad inflamatoria intestinal y esto es súper importante que nos quede muy claro, ¿no? Hay susceptibilidad genética para tener alteración en el sistema inmunológico y el sistema inmunológico lo controlan muchísimos genes, ¿no? Entonces, puede tener uno una mutación en una cosa o en otra cosa y se juntan todos los demás factores y se detona la inflamación crónica. Ahora, ¿cómo son las enfermedades inflamatorias intestinales? Pues sabemos que son desafortunadamente enfermedades crónicas, son enfermedades incurables hasta este momento, son enfermedades que son muy complejas en su fisiopatología, como lo podemos ver, que tienen que ver muchos genes, mucha epigenética, muchos conceptos todavía muy profundos que no nos quedan claros y que son multifactoriales. No solamente tienen que ver los genes, sino cómo responden nuestros genes a todo lo que hay a nuestro alrededor, ¿no? Y esta es la gran complejidad de estas enfermedades.
Como todas las enfermedades inmunológicas, tienen la característica de tener este curso de remisión y recurrencia, ¿no? Todas las enfermedades inmunológicas tienen ese patrón de presentación. El objetivo del tratamiento, por supuesto, que es mientras más largo sea el proceso de remisión, mejor. El problema también de estas enfermedades autoinmunes, pero particularmente las del intestino, es que se consideran enfermedades como invisibles. De pronto los familiares, de pronto los médicos no se dan cuenta que los pacientes están enfermos, aunque los pacientes digan, estoy enfermo, ¿no? Tengo estos síntomas, pero yo te veo bien. Entonces, desde ahí empieza este viaje de los pacientes que de pronto dicen, sí, tienes intestino irritable y no consideran, no le dan importancia a los síntomas que están presentando estos pacientes, y de ahí pueden surgir las complicaciones, ¿no? Ahora, es un amplio rango de enfermedades el que existen las enfermedades inflamatorias intestinales, pero las dos principales son la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Entre estas dos enfermedades quedan otras dos enfermedades, que es la colitis no clasificada, que puede tener características de las dos enfermedades y en algún momento puede virar hacia cualquiera de las dos el comportamiento, y la colitis indeterminada, que se refiere a que en una pieza de colectomía en un paciente que se tuvo que hacer la cirugía, tiene características de las dos enfermedades. Ahora, la colitis ulcerosa es una enfermedad que, como lo dice su nombre, únicamente afecta al colon, ¿no? Y afecta únicamente la mucosa y la submucosa del colon. Es una enfermedad superficial, por así decirlo, ¿no? Únicamente afecta la mucosa del lumen del colon. Entonces, como tal, las manifestaciones clínicas son de la mucosa del colon. Entonces, eso quiere decir que hay evacuaciones diarreicas, evacuaciones con sangre, con moco abundante. Tiene una presentación que es ascendente. Puede haber afección en el recto, afección en el colon izquierdo, afección más allá del ángulo esplénico o de todo el colon, ¿no? Pancolitis. Y los síntomas también, por supuesto, que se van a relacionar con qué extensión de la enfermedad exista en los pacientes. Entonces, estas son las manifestaciones de la colitis ulcerosa. A diferencia de la enfermedad de Crohn, que la enfermedad de Crohn es una enfermedad que puede afectar todo el largo del tubo digestivo, desde la boca hasta la región anal, y como característica también tiene una afección transmural, no solamente de la mucosa del intestino, sino toda la pared del intestino, ¿no? Entonces, las complicaciones surgen a raíz de esta afección transmural y pueden desencadenarse, digamos, inflamación que no permite el paso de los alimentos, estenosis tal cual, que cause cuadros de oclusión intestinal, o perforaciones que causen fístulas o que causen contaminación, peritonitis en los pacientes en el abdomen, ¿no? Otra característica que tiene, además de afectar de forma transmural cualquier parte del tubo digestivo, es que tiene una presentación saltatoria o no continua. A diferencia de la colitis ulcerosa, que tiene una afección continua, la enfermedad de Crohn puede afectar regiones salteadas de la mucosa, ¿no? La presentación más frecuente de la enfermedad de Crohn es que aparezca en la región del ileón terminal y ciego, o ileocolónica, pero puede presentarse solamente en el ileón terminal, solamente en el colon o en cualquier parte del tubo digestivo superior, ¿no? Lo más frecuente es en esta zona y los síntomas son de esta zona. Entonces, quiere decir que los pacientes tienen, sobre todo, diarreas crónicas con malabsorción, es poco frecuente el sangrado y en casos avanzados los pacientes pueden tener presentación de complicaciones, como les decía, estenosis o perforaciones, ¿no? Ahora, ¿cómo es el camino del paciente para vivir estas enfermedades? Como les decía, estos pacientes van a tener cuadros de recurrencia y de pronto van a estar en remisión, y luego cuadros leves, luego cuadros complejos que van a llevarlos al hospital. Entonces, es toda una montaña rusa, no solamente de síntomas, sino de emociones y de cómo lo vive el paciente y la familia, ¿no? ¿Cómo es la vida de un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal? Pues en realidad tienen diarrea crónica la mayoría de ellos, aunque cierto porcentaje se puede presentar como estreñimiento. Tienen, por la afección de recto y por la diarrea, pueden tener síntomas de urgencia de ir al baño, algunos pueden tener incontinencia, no pueden dejar su puesto en el trabajo, entonces no se pueden estar parando al baño a cada rato y eso les genera estrés, les genera pérdida del empleo, miedo de salir de casa, miedo de ir a la escuela. Entonces es una calidad de vida un poco alterada, ¿no? Esto les puede generar trastornos del sueño, miedo de comer, no hay baños accesibles, tienen que crear una ruta de su casa al trabajo, de su casa a la escuela, donde puedan ver qué baño está disponible, tienen miedo de perder el trabajo, tienen miedo de tener accidentes.
pueden tener sangrados y eso que les ocasione anemia, hospitalizaciones, por supuesto dolor abdominal, dolor rectal, fatiga por la pérdida de nutrientes, por la anemia, desnutrición y normalizan sentirse mal porque hay veces que se sienten peor. Entonces, normalizan de pronto ya no poder comer ciertas cosas, que tengan que ir al baño 15 veces al día, pararse en las noches 10 veces para ir a sacar un poco de moco. Entonces, la calidad de vida es terrible, ¿no? Esto genera bajo rendimiento escolar y laboral, dolor crónico. En algún punto dejan de buscar atención médica porque sí van al médico. De hecho, el promedio para acudir al médico de un paciente que empieza con estos síntomas, particularmente con CUSI, que es muy aparatoso, es muy evidente, es de un mes. El paciente suele ir en un mes, en el primer mes de presentación de síntomas, al médico. Y en lugares como México, como otras regiones de baja prevalencia, como Latinoamérica, como la India, como África, se interpreta que es una parasitosis, una infección, se trata como tal y esto retrasa el diagnóstico, ¿no? Existen estudios recientes que muestran que en Estados Unidos el promedio de tiempo para hacer el diagnóstico de una colitis ulcerosa va de 3 a 8 meses más o menos y la enfermedad de Crohn va desde 8 a 23 meses, ¿no? Ya cuando pueden presentarse complicaciones. Y eso en países como Europa o en Estados Unidos, que tienen mucha más conciencia de la enfermedad. En países como en México, el retraso de la enfermedad puede ir hasta 10 años, ¿no? Ya cuando hay complicaciones o el paciente está desnutrido o tiene una calidad de vida terrible, ¿no? Entonces dejan de buscar atención médica porque piensan que sus síntomas justo no son atendidos. Empiezan a usar estrategias sin evidencia científica o que pueden ser dañinas. Tengo pacientes o tuve pacientes en algún momento que incluso usaban enemas de café, ozonoterapia, cosas que les perforaban el colon. Y entonces es importante que como personal de salud tengamos conciencia de que además de que están pasándola muy mal los pacientes, pueden llevar a cabo estrategias que les hagan más daño que beneficio, ¿no? Y por supuesto, trastornos de salud mental. Entonces, bueno, lo más importante es que haya conciencia y reconocimiento tanto del paciente como del sistema de salud de estas enfermedades, que se lleve a cabo el diagnóstico de forma adecuada, que se haga un tratamiento de acuerdo al perfil del paciente, que tengan acceso al tratamiento adecuado los pacientes de acuerdo a su perfilamiento y que los pacientes se mantengan tomando el tratamiento. Y esto de la persistencia depende de todos nosotros, ¿no? De médicos, enfermeras, personal de atención de nutrición, personal de atención a la salud mental y bueno, por supuesto que del paciente también, ¿no? Entonces es algo muy importante. Ahora, algo súper importante es que si ustedes tienen también como pacientes en la consulta, saber detectar qué diarrea no es normal, qué diarrea no es intestino irritable, ¿no? Qué diarrea no es un trastorno funcional digestivo. ¿Cuáles son las banderas rojas por las cuales el paciente tiene que ser derivado a un especialista, ¿no? Diarrea crónica que sea mayor de 4 semanas, diarrea persistente o que empeore a pesar del tratamiento, evacuaciones nocturnas, úlceras orales dolorosas, dolor abdominal o rectal, pus en las evacuaciones, moco en las evacuaciones, que tengan incontinencia no es normal, fiebre o datos sistémicos de inflamación como fatiga, pérdida de peso. En los niños, que cada vez también está siendo más frecuente la enfermedad inflamatoria intestinal, que haya retardo en el crecimiento es un dato de alarma para saber que ese niño probablemente no está absorbiendo bien los nutrientes, ¿no? Y la presencia de manifestaciones extraintestinales. Un gran porcentaje de pacientes va a debutar primero con dolores articulares, molestias en la piel, uveitis, y no exactamente con diarrea o manifestaciones de la enfermedad inflamatoria, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones que pueden haber? Depende mucho de la enfermedad, pero vamos a platicar de cada una de ellas, ¿no? ¿Cómo es la colitis ulcerosa? Del 14 al 47% va a desarrollar pancolitis, aunque se haya debutado como una inflamación únicamente en el recto, sin la atención adecuada, el paciente puede progresar a que se afecte todo el recto, ¿no? Y esto, por supuesto, que tiene implicaciones en el pronóstico del paciente. Más probablemente le va a dar anemia, más probablemente va a requerir cirugía y hospitalizaciones. Hasta el 15% va a requerir hospitalización en algún momento, 20% va a requerir cirugía, o al menos eso era hasta antes de los biológicos. Actualmente alrededor del 10% va a requerir colectomía. A 10 años del inicio de síntomas, aproximadamente el 16% de los pacientes va a requerir una cirugía y aparentemente, como les decía, a partir del surgimiento de los biológicos, la tasa acumulada de cirugía se ha reducido. Entonces, esto es importante, ¿no? Un gran porcentaje de los pacientes va a requerir cirugía.
Y no solamente las tasas de cirugía son importantes, hasta el 50% de los pacientes va a tener exposición a los esteroides con las complicaciones que esto puede desencadenar: diabetes, intolerancia a la glucosa, hipertensión. Algo muy importante y que es el mayor miedo en los pacientes con colitis ulcerosa es el riesgo de cáncer colorectal, que a 30 años más o menos se estima del 8%, pero bueno, esto tiene que ver con la extensión de la enfermedad, con la persistencia de inflamación. Entonces, si un paciente tiene una enfermedad de larga duración y además no ha estado bien controlado, por supuesto que el riesgo de cáncer de colon se incrementa, y es por eso tan importante que se haga un diagnóstico temprano, un tratamiento adecuado de acuerdo al perfil del paciente y una vigilancia constante, ¿no? No solamente de la clínica, sino también de la colonoscopía de los pacientes. Existen varios cursos de la enfermedad. La mayoría de los pacientes se va a presentar como un curso favorable de la enfermedad, es decir, como manifestaciones leves de la enfermedad. Otros pacientes se van a comportar, la mitad de los pacientes, con un curso desfavorable, y esto es que empiezan leve la enfermedad y de pronto se ponen muy graves, ¿no? O pacientes que nunca se lograron controlar los síntomas, o pacientes que a cada rato se están activando. Entonces, eso es un curso desfavorable de la enfermedad. ¿Quiénes están en riesgo de progresión? Pacientes en los que se haya retardado el diagnóstico más de 6 meses, pacientes que tengan antecedentes de enfermedad inflamatoria intestinal o enfermedades autoinmunes, el diagnóstico a temprana edad, y esto es muy importante porque, a diferencia de otras enfermedades, aquí la edad no es una ventaja. Ser joven no es una ventaja, es una desventaja porque la enfermedad va a durar más tiempo, ¿no? Entonces, los pacientes menores de 40 años se considera que ya tienen un factor de riesgo de progresión importante. ¿Cómo se debutó la enfermedad? ¿Con qué severidad? La necesidad de esteroides en el momento del diagnóstico, de esteroides intravenosos en el debut, la respuesta de eficiencia a la terapia, que eso es que tengan más de 3 recaídas por año, o que tengan que requerir esteroides más de 3 veces al año, y los pacientes que tengan colangitis esclerosante, que es una manifestación extraintestinal hepática. ¿Qué pacientes tienen que recibir entonces un tratamiento intensivo temprano? Pues aquellos pacientes que sean menores de 40 años, aquellos pacientes que debuten con marcadores de inflamación elevados, que hayan tenido la necesidad de esteroides sistémicos y que tengan una colitis extensa. Este va a ser nuestro paciente con mayor perfil de riesgo y en el que tenemos que poner mucho más empeño en el tratamiento, ¿no? ¿Qué pasa con la enfermedad de Crohn? Si bien la colitis ulcerosa también se puede comportar como una enfermedad con un comportamiento bastante tórpido, la enfermedad de Crohn es una enfermedad mucho más destructiva, ¿no? Y con destructiva nos referimos a que tiene las mismas características de presentación de recurrencia, remisión. Sin embargo, como es una enfermedad transmural, esta enfermedad se va a poder comportar de pronto únicamente como inflamación, pero va a generar estenosis y posteriormente perforaciones, y va a requerir cirugías, ¿no? Si no lo detectamos de forma temprana en esta ventana de oportunidad de diagnóstico y de tratamiento, este paciente va a progresar a complicaciones estructurales que requieran cirugía. Y una vez que operamos a un paciente con Crohn, es muy probable que vaya a requerir cirugías más adelante y que así sea su vida, ¿no? Entonces, es muy importante que lo detectemos de forma temprana, lo tratemos de acuerdo a su perfil de riesgo y evitemos estas complicaciones estructurales. El problema de México y de los países de Latinoamérica es que muchos de los pacientes los encontramos en este momento, porque justo nos tardamos en diagnosticarlos, los confundimos con parasitosis, con infecciones, les damos antibióticos, mientras tanto va promoviéndose las complicaciones, ¿no? Y entonces se operan los pacientes o llegan los pacientes cuando ya tienen cuadros de oclusión o de sepsis abdominal que requieren cirugía, y en la pieza quirúrgica se encuentra que era enfermedad de Crohn. Entonces ya, por supuesto que va a cambiar la historia natural para siempre de ese paciente, ¿no? Entonces, como les decía, factores de mal pronóstico en enfermedad inflamatoria intestinal, edad menor de 40 años, curso persistentemente activo, pérdida de la respuesta al tratamiento convencional y cursos frecuentes de esteroides. ¿Qué pasa si no controlamos de forma adecuada a nuestros pacientes? Pues bueno, probablemente van a requerir hospitalizaciones con más frecuencia, cirugías, van a tener complicaciones estructurales como estenosis o fístulas, van a requerir cirugías, resecciones intestinales o colectomía. Además, pueden tener complicaciones infecciosas, pueden tener complicaciones inflamatorias, necesidad de hospitalización, una mala calidad de vida, que no se puedan mantener en el trabajo, y por supuesto que en casos graves puede haber mortalidad asociada. No es la mayor parte de los pacientes, pero puede ocurrir, ¿no? Y además, pues el riesgo de carcinoma colorectal o de intestino delgado inherente a la inflamación.
¿Qué tenemos que vigilar en estos pacientes ya que los hayamos diagnosticado, que les hayamos iniciado el tratamiento? Es súper importante la cicatrización de la mucosa de forma temprana. Por supuesto que es importante que se les quiten los síntomas, que se les quiten los sangrados, que se sientan bien, que tengan buena calidad de vida, que eso es muy importante, es lo más importante, pero es muy subjetivo. Lo más importante es cómo vemos la mucosa del intestino, porque eso sí tiene que ver con cómo se va a comportar la enfermedad más adelante. Entonces, una vez que la diagnostiquemos y que la empecemos a tratar, necesitamos lograr de forma temprana, y esto es alrededor de los primeros 4 meses, que el colon en una endoscopía se vea perfectamente cicatrizado, ¿no? Porque aquellos pacientes que no tengan actividad endoscópica van a lograr mantenerse mucho más tiempo libres de complicaciones o de cirugía, a diferencia de aquellos pacientes que tengan persistentemente actividad endoscópica. Y lo mismo pasa en la enfermedad de Crohn, en aquellos pacientes que se logra la cicatrización de la mucosa y la cicatrización en los estudios de imagen, tienen mayor probabilidad de mantenerse libres de enfermedad o libres de complicaciones por más tiempo, a diferencia de los pacientes que no logran la cicatrización de la mucosa, ¿no? Un paciente que logramos la cicatrización de la mucosa, que logramos que tenga remisión de los síntomas, que se nutra bien, que pierda el miedo de comer, pues tiene menor riesgo de recaídas, por supuesto, tiene unos niveles de energía normal, puede hacer ejercicio, puede hacer su vida laboral, puede ir a la escuela, no tiene miedo de comer, tiene una vida sexual satisfactoria, que eso también es una parte muy importante que a veces omitimos en los pacientes, tiene un rendimiento escolar y laboral normal, necesitan pocas hospitalizaciones y cirugía, y además no solamente eso le conviene al paciente y a nosotros como personal de salud, sino además al sistema de salud porque es mucho menos costoso. Entonces, esto es lo que tenemos que hacerle entender todavía a nuestro sistema de salud, que tenemos que evitar complicaciones en estos pacientes, ¿no? ¿Cómo es el tratamiento de los pacientes? Pues tiene 4 pilares, ¿no? La salud mental, que es básica, la nutrición, por supuesto, el manejo médico y el manejo quirúrgico, que es necesario en algunos pacientes para evitar más complicaciones. Y alrededor de todo esto está alrededor del paciente, ¿no? El paciente es el pilar principal y si el paciente no tiene conciencia de la enfermedad, no está dispuesto a asumir esta enfermedad que no tiene la culpa de tener, pero ya la tiene, entonces no va a funcionar todo lo demás de esfuerzo que se haga, ¿no? Entonces, las 5 cosas forman parte del tratamiento adecuado de los pacientes. Entonces, necesitamos un abordaje holístico en nuestros pacientes, necesitamos ser conscientes como personal de salud de la presencia de estas enfermedades, de la existencia de estas enfermedades, de las necesidades individuales de cada paciente, tanto de tratamiento farmacológico, quirúrgico, pero también tratamiento nutricional. Necesitamos darle importancia a la salud mental, que ya está siendo importante considerarla en general en la vida, pero todavía falta darle un impulso más importante a la salud mental en general, ¿no? Convencer a los pacientes de que atiendan a un psiquiatra, a un psicólogo, a un terapeuta, para que ayude a pasar ese duelo de pérdida de la salud y de asumir una enfermedad crónica que no es fácil, ¿no? Necesitamos que la sociedad sea consciente, que sepa que existen estas enfermedades, que no son enfermedades invisibles, que los pacientes se sienten mal, que de pronto van a requerir permiso en la escuela, en el trabajo. Entonces, necesitamos ser conscientes, ¿no? Y además, un sistema de salud consciente para que se pueda atender las necesidades de estos pacientes y darles el mejor tratamiento posible de acuerdo a sus necesidades y evitar gastos más importantes en los pacientes. Entonces, espero que les haya aclarado muchas de las dudas que probablemente tengan acerca de la fisiopatología, de cómo es el viaje de los pacientes, cómo son las complicaciones de estos pacientes y por qué es tan importante que conozcamos las enfermedades y las sepamos atender. Muchísimas gracias y agradezco nuevamente la invitación a este evento tan importante de los 50 años de celebración de la licenciatura de nutrición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Ilse. Creo que fue una excelente ponencia, fue muy clara, muy directa y espero que a los asistentes les haya ayudado a resolver dudas alrededor, ¿no? de este conjunto de enfermedades tan complejas, tan complicadas, tan poco entendidas. Y pues también le agradezco mucho que haya sido voz desde su óptica como médico especialista de lo que vive un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal, ¿sí? Y esta parte holística creo que siempre
es muy importante tenerla en cuenta, ¿no? Porque al final no somos solamente un aspecto biológico o físico, ¿no? También el aspecto mental, psicológico, el apoyo, ¿no? De nuestras familias, de nuestra pareja, de la sociedad, ¿no? De los servicios de salud, claro que son muy importantes para una atención a tiempo. Y como bien lo mencionó, ¿no? Todavía estamos como un poco con este retraso en la atención a tiempo, pero esperemos que con la concientización y sensibilización, ¿no? También a quien de los asistentes tenga estas enfermedades o conozca a alguien, sepa la importancia de referir y de dirigir con los especialistas para no estar dando tantas vueltas. Una pregunta que considero o consideramos importante, doctora, es, usted nos habló de las principales complicaciones, pero al final, como bien lo mencionó al inicio, pues es una enfermedad que tiene un componente inmunológico, ¿no? Desde el punto de vista de una incorrecta montaje de la tolerancia, ¿no? Y entonces, pues eso puede afectar otros órganos, ¿no? El sistema inmunológico, pues lo tenemos en este MALT, ¿no? En esta parte de nuestro sistema digestivo, pero pues también está presente, ¿no? En otros órganos cuidándonos o circulando, ¿no? ¿Qué otras complicaciones no comunes usted ha visto, doctora? Es decir, ¿qué otros órganos se ven afectados de forma colateral por la presencia de estas enfermedades inflamatorias intestinales? Claro, como bien lo dices, justo unas enfermedades muy complejas y sistémicas, ¿no? Aunque el colon o el intestino es como, digamos, este órgano de choque un poco que tiene las presentaciones o la enfermedad más importante, a final de cuentas son enfermedades del sistema inmunológico, enfermedades sistémicas, y sobre todo que en el intestino hay tanta expresión de moléculas proinflamatorias que viajan por todo el cuerpo, pues estos pacientes pueden tener manifestaciones fuera del intestino. Entonces, si bien no se consideran tal cual como complicaciones, estos pacientes se pueden presentar como pacientes con uveitis, por ejemplo, con síntomas en los ojos, con epiescleritis. Se pueden presentar también con síntomas articulares, que es la manifestación extraintestinal más frecuente, ¿no? Pueden tener artralgias, pueden tener artritis con inflamación de las articulaciones, pueden tener enfermedades concomitantes, que no son exactamente manifestaciones extraintestinales, ni tampoco entran en el espectro de la enfermedad como tal, pero entran en el espectro de las enfermedades autoinmunes, que es como por ejemplo la espondilitis anquilosante, la espondilitis axial. Todas estas hacen que la enfermedad se comporte más compleja en los pacientes todavía, porque no solamente a lo mejor tienen enfermedad de Crohn y todos los síntomas del Crohn, sino también tienen estas complicaciones del esqueleto axial, ¿no? Dolores lumbares, sacroileitis. Entonces eso es un comportamiento más complejo de la enfermedad. Pueden tener manifestaciones extraintestinales en el hígado, por ejemplo, como la colangitis esclerosante primaria, que es una enfermedad de los colangiolos. Y entonces en esta enfermedad ocurre fibrosis de esos colangiolos, pueden ocurrir estenosis, y no solamente lo importante es que pueden tener síntomas de la vía biliar, pueden tener prurito por la colestasis, sino que además eso les incrementa el riesgo significativamente tanto de cáncer de vías biliares como de cáncer colorectal, ¿no? Cuando hay presencia de esta enfermedad de la colangitis esclerosante, se incrementa el riesgo hasta 100 veces de tener cáncer de colon. Entonces eso amerita todavía mucho mayor seguimiento, mucho mejor seguimiento endoscópico, colonoscopía cada año, resonancia magnética de vías biliares cada año. Entonces eso incrementa todavía más los costos para el paciente y los costos para el sistema de salud, ¿no? Si no se hace de forma adecuada. Otras manifestaciones pueden ser las dermatológicas también que pueden tener estos pacientes, no solamente como patologías asociadas como puede ser la psoriasis, sino también como manifestaciones como síntomas como el pioderma gangrenoso, puede haber manifestaciones como nódulos en las piernas, incluso síntomas que de pronto no les hacemos tanto caso como pérdida de pelo, resequedad de la piel,
Eso es muy evidente en los pacientes que están enfermos, en general enfermos, pero enfermos del intestino particularmente tienen alteraciones en las uñas, alteraciones en la piel, alteraciones en el pelo. Entonces, en esas cosas son cosas que tenemos que poner mucha atención, ¿no? No solamente tal cual en los síntomas gastrointestinales. Y otra cosa son las complicaciones que pueden llevar tener las enfermedades o las manifestaciones extraintestinales, ¿no? Puede haber pacientes que desarrollen con las manifestaciones oftalmológicas glaucoma, puede haber pacientes que desarrollen los problemas de la espondilitis anquilosante y entonces que tengan problemas de movilidad. Puede haber pacientes, obviamente por la pérdida de sangre y por la diarrea y por la pérdida de nutrientes, que tengan anemia, que tengan disfunción de la médula. Entonces, de pronto ya no es solamente los síntomas intestinales y las complicaciones intestinales que pueden tener estos pacientes, sino todo este espectro de enfermedad sistémica que tienen los pacientes, ¿no? Entonces, es súper importante por eso ser tan integrales en el manejo de los pacientes. Y no solamente el equipo básico que les dije de nutrióloga, de salud mental, de cirujano y de gastroenterólogo, sino también de pronto necesitamos al oftalmólogo, al reumatólogo, necesitamos al dermatólogo, porque cada quien va a aportar una parte muy importante en el manejo de estos pacientes. Así es, doctora. Muchísimas gracias. Y justo como bien mencionamos, ¿no? Esta parte del sistema inmunológico, ¿no? Lo sistémico, el prestar atención también a estas otras complicaciones no comunes, pues puede también causar, ¿no? Pues estos bajones, ¿no? A nivel emocional, psicológico, o aumentar más el estrés, el cortisol, complicar, ¿no? La enfermedad inflamatoria intestinal, sí, una serie de eventos y situaciones que pues puede, al final, por eso podemos entender esta gráfica que nos mostró con todas estas variantes, ¿no? Que no siempre, desafortunadamente, todos pueden llegar a estar más tiempo en remisión o se encuentran más tiempo oscilando entre estar bien y estar mal. Entonces, sí, estos equipos holísticos, multidisciplinarios y esta atención en equipo es lo que logra, ¿no? Al personalizar el tratamiento hacia la persona que padece estas enfermedades inflamatorias intestinales, pues que logre, ¿no? Encontrar el equilibrio o lo que mejor le conviene, ¿no? Ay, doctora, pues de verdad, muchísimas gracias por su tiempo, por esta increíble presentación, como le decía, muy clara, y espero que a los asistentes les haya ayudado a entender y a comprender, ¿no? Un poco más estas patologías que se engloban bajo enfermedad inflamatoria intestinal. Le agradecemos mucho, esta es su constancia, se la voy a hacer llegar en un momento más. Y una vez más, gracias por su tiempo.